¿qué te ha parecido la clase y qué opinas de los podcasts? Listo. A ver, mi nombre es Iván Morales, yo soy estudiante de diseño gráfico de la Universidad Universitaria de Lozano. La clase me ha parecido muy buena. Entendí que el dibujo va mucho más allá de la técnica, sino que también requiere de una disciplina, y los ejercicios que realizamos en el transcurso como del curso no solamente como que ayudan en términos técnicos, sino también en términos como de construcción del espíritu. ¿Qué pienso del podcast? Pues que básicamente que es una herramienta que debería ser esencial en todo proceso educativo. Pues el mundo se está adaptando cada vez más a los medios de comunicación masivos por medio de internet. Pues sería bueno que las instituciones en este país se adaptaran a esto, porque nos vamos a quedar atrás si no lo hacemos. Bueno, mi nombre es Andrea Castañeda, yo estudio en audiovisuales y con respecto a la clase, la verdad estoy súper contenta, me encantó porque me motivé muchísimo. Fue absolutamente motivante todo el proceso. Siento que progresé de una manera increíble. Yo empecé dibujando cero y ya pues hago dibujos que la gente me dice como que está chévere y bonito y proporcionado, sobre todo. Se está superando. Superando, sí. Y bueno, para eso, pues bueno, eso es como de actitud personal, pero también tiene una gran influencia del profesor. Entonces, felicito. Y bueno, en cuanto a los podcasts, me parece que se nota todo el amor que le tiene el profesor al proceso pedagógico. Son súper útiles, son una herramienta que uno puede acudir cuando pues, tiene dudas, o sea, no es necesario ser estudiante para poder acceder al dibujo. O sea, cualquier persona que entre a esa página puede empezar a aprender, porque además es súper claro todos ¿cómo se llaman? Las páginas, los links son muy claros todos y me parece mucho. Mi nombre es José Guillermo Duarte, soy de diseño industrial. Mi opinión acerca de la clase: ha sido una clase bastante dinámica, que he aprendido bastantes cosas. Es una clase en la que he aprendido más que todo que la educación no se imparte por un solo lado, la educación es por dos lados, del que aprende y del que enseña. Si el que aprende no quiere aprender, nunca va a aprender, y si el que enseña no sabe enseñar, nunca va a enseñar. Y afortunadamente yo creo que en esta clase todos quisimos aprender y lo logramos, porque pues nos supieron enseñar y me gustó mucho la clase, creo que aprendí muchas cosas y creo que las he podido saber aplicar en los distintos campos. En este último periodo he visto los resultados. Sobre los podcasts, me parece que es una muy buena idea, es una manera de desarrollar aún más el método autodidacta de enseñanza. Me parece que todos deberíamos tener más responsabilidad en cuanto a nuestras horas de estudio en casa, y que es mediante los podcasts que lo podemos lograr. O sea, es en los podcasts en donde nos independizamos aún más, y me parece que es una muy buena determinación. Bueno, yo soy María Victoria Patiño, estudio diseño industrial. Me encanta esta clase. Es muy exigente, pero a la vez es pues como divertida y todo, y es didáctica. A uno le gusta venir acá, es rico, es interesante. He aprendido muchas cosas. Por ejemplo, nunca había manejado el acrílico en mi vida. Más o menos pues intenté manejarlo. Hice el autorretrato. Bueno, mi nombre es Sergio Sea, soy de la tecnología de audiovisuales y la clase me ha parecido muy buena para mí. Pues lo más importante es como la actitud que ha tenido el profesor con nosotros, que pues ha sido como más que profesor que califica y que está ahí pendiente de la nota, más preocupado porque uno aprenda y más preocupado por el desarrollo de las habilidades de uno como dibujante. Y de los podcasts me parece un buen complemento para el aprendizaje. No hay muchos profesores que hagan esto y me parece muy chévere, me parece como un plus que tiene la clase.
Bueno, mi nombre es Danilo Sánchez, estudio diseño gráfico. Pues la clase me parece súper entretenida, se me hace que uno aprende mucho, pero es por las ganas de aprender que tienen las personas, también porque Eric es un muy buen profesor y explica todo. De lo que más me interesaba aprender pues era como lo de confusión muscular, y pues gracias a Dios tuvimos un gran énfasis en eso en la materia. Sobre los podcasts se me hacen que son una herramienta muy útil, pero los que pude ver que fueron sobre el desarrollo de las clases de anatomía me han servido muchísimo. Y pues nada. No, mi nombre es Juan David y pues yo estudio diseño gráfico. En el caso de los podcasts, yo opino que pues es una buena herramienta porque realmente 3 horas de clase para un día no es suficiente. Entonces pues realmente los podcasts son como de mucho apoyo, además dan muchos tips, más como para una vida profesional que solamente para la clase. En sí pues me parece pues demasiado muy útil para un desarrollo, porque en la clase de dibujo realmente casi no alcanzamos a ver la cuestión que son como el manejo de Photoshop y todo este tipo de cosas. Entonces pues esos tips que dan dentro de los podcasts pues me parecen bastante útiles. Mi nombre es Ricardo Reyes, estoy estudiando diseño gráfico. La clase de dibujo me parece interesante, pues ya que tenemos más cancha para las cosas de percibir el mundo, por decirlo así. Videos esos me parecen buenas, una buena herramienta para tenerla en cuenta, para seguir practicando en vacaciones o en sus tiempos libres. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Uribe, estoy en industrial, segundo semestre. Una clase donde pues aprendimos mucho. En mi caso pues tuve varias fallas, sobre todo en el segundo corte presenté unas cosas, pero independientemente de eso creo que la clase y sobre todo el profesor maneja una pedagogía donde el estudiante se motiva a hacer las cosas y sobre todo a aprender y sobre todo entender el dibujo, cada dibujo que hace como una obra de arte, como algo propio donde se expresan los sentimientos, bueno, y todo lo que tiene que ver con eso del arte. El proceso de los podcasts y todo eso, interesante porque es un programa, es una herramienta más para uno poderse guiar, para poder uno hacer sus propios trabajos, poderlos editar. Creo que es una herramienta muy útil para los estudiantes y para poder seguir avanzando cada vez más en nuestra forma de dibujar, en los trazos, todo eso, toda esa sensibilidad que requiere hacer un dibujo. Yo soy Miguel Vargas, estoy en la clase aquí presente el profesor Eric. Pues la verdad, la clase me pareció muy didáctica, muy extraña, puesto que el grupo era muy bacano. No sé, era muy fluida, era muy flexible, pero al mismo tiempo era muy exigente, nos colocábamos retos mutuos, unos con otros, existía el espíritu de competitividad, porque la meta siempre era dibujar mejor que el profesor, aunque nadie lo logró, o sea, créanlo. Y además era muy interesante porque es de los pocos profesores que yo he visto que se interesa tanto por el estudiante, que obviamente en los podcasts se muestra el interés porque uno aprenda a dibujar, porque uno aprenda a captar más allá del dibujo que uno hace, la esencia y la estructura interna del mismo. Y pues no, o sea, me pareció muy bacano, fue una experiencia muy chévere y caga que se acabó el semestre. Mi nombre es Valeria Vial, estudio audiovisuales, la clase me ha parecido muy buena. Hemos aprendido bastante, han sido bastantes ejercicios muy buenos. ¿Y tú qué opinas del podcast? ¿Tú crees que sí sirve como herramienta? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es como una práctica fuera de clase y no es solo uno practicar solo, sino que es una ayuda didáctica, ¿no?